Muy buenas, mi nombre es Carlos Valderrama y mi grupo y yo hoy les vamos a explicar lo que es la morfofisiología, fisiología e histología de la vesícula biliar. Mis compañeros son Gabriela Ramos, Santiago Villarreal, Wendy Hernández y Catalina Fierro, que ya van a tener la oportunidad de verlos. Yo voy a empezar explicándoles lo que es las generalidades y el funcionamiento de este órgano. Empezamos con que pues este órgano es un órgano hueco y distensible. ¿Qué significa esto? Pues que es capaz de estirarse y expandirse y pues se encuentra en la capa inferior, en la cara inferior del lóbulo hepático derecho. Eh, Seguimos con que pues la vesícula biliar es un saco en forma de pera que tiene una bodega de líquido biliar que puede ser usado como se requiera y pues que el líquido participa en la digestión de las grasas. También podemos decir que ella es un derivado secundario del intestino embrionario porque pues se origina en una evaginación del conducto biliar primitivo que comunica el hígado embrionario con el intestino en el desarrollo. Y tenemos que la vesícula biliar pues puede almacenar bilis entrante y extraerle cerca del 90% de agua que contiene, que ya les voy a explicar bien lo que es esto. Aquí se los voy a explicar. Como les dije, ella acumula el bilis y lo extrae cerca del 90% del agua. Y pues este se vacía a través del conducto cístico que se une al conducto hepático para formar el conducto colédoco. Y pues desemboca en la segunda parte de la porción del duodeno. Técnicamente ese es el recorrido que hace cuando extrae el agua. También ayuda en la digestión liberando el bilis controladamente, elimina productos de desecho por el hígado, facilita la absorción de grasas y vitaminas liposolubles, desempeña un rol inmunológico al permitir el transporte de globulinas eh, y sirve como vía de excreción para el colesterol y la bilirrubina. Bien, acá hablaremos un poco de anatomía comparada. Hablaré acerca de dónde se sitúa la vesícula biliar en cada especie. Bueno, tenemos que en caninos la vesícula biliar se sitúa en el lóbulo medial derecho y en el lóbulo cuadrado del hígado. Igualmente, esto en porcinos, en cerdos, en su superficie visceral del hígado podemos encontrar la vesícula biliar que se sitúa entre el lóbulo medial derecho y el lóbulo cuadrado del hígado. Por otro lado, tenemos al equino, los equinos, que estos carecen de vesícula biliar. Aquí la bilis es liberada continuamente en el intestino delgado debido a que no existe un órgano de almacenamiento, ¿sí? La ausencia de vesícula biliar obliga a los ácidos biliares a estar continuamente ciclando en la circulación portal, pero pues esto no los afecta en sí en algún tipo de dieta. Bueno, en bovinos la vesícula biliar se sitúa entre el lóbulo cuadrado y el lóbulo derecho del hígado. Bueno, y por último tenemos, por otro lado tenemos aves, las aves. En la mayoría de las especies aviares, esto tienen vesícula biliar, hay algunas que no, ¿sí? Entonces, pues las que tienen, su vesícula biliar se sitúa en el lóbulo derecho del hígado sobre la superficie visceral. Hay otras aves como los citácidas que no presentan vesícula biliar, por ejemplo el loro, la cacatúa, la guacamaya, entre otros. Por otro lado, pues también están las palomas y los avestruces, ¿sí? Eso es importante tener esa información al momento de hacer una necropsia, debido a que no tenemos que asumir que esto pues puede llegar a ser una anomalía o que un mal desarrollo del órgano o una extracción, ¿sí? Bueno, y ahora sí, por último, última especie que humanos,
La vesícula biliar se aloja en la cara inferior o visceral del hígado en una pequeña depresión denominada lecho biliar. En esta situación intermedia entre el lóbulo derecho y el lóbulo cuadrado, que está cubierta por peritoneo en un 50 y 70% de su superficie. Bien, eso es todo acerca de la anatomía comparada en estas especies de la vesícula biliar. Hablar de cómo se divide la vesícula biliar. Esta se divide en tres porciones. Primero tenemos el fondo, que es el redondeado y romo, corresponde al borde anterior del hígado. También se flota libremente por encima de la masa intestinal y está recubierto totalmente por peritoneo. Listo, seguido de eso, pues también está conformado por un cuerpo. El cuerpo posee dos caras, una superior y que está en contacto con la fosilla cística, a la cual se halla unido por tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, y la cara inferior, que es libre y convexa y está recubierta por peritoneo. También corresponde a la porción del duodeno o del colon transverso. Y por último tenemos el cuello. El cuello tiene una apariencia tortuosa e irregular. El cuello de la vesícula corresponde por arriba a la rama derecha de la vena porta y por debajo corresponde por arriba. Conductos biliares. Este sistema comienza con pequeños vasos en cada lóbulo hepático que drenan la bilis hacia conductos de mayor tamaño. Estos conductos finalmente se agrupan en dos troncos principales, uno que drena la parte derecha del hígado y el otro la parte izquierda del hígado. Ambos troncos se unen en el conducto cístico de la vesícula biliar, que forman el conducto biliar, quien dirige la bilis hacia el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Los conductos del canino los podemos observar en pantalla, que esta es la disposición de un conducto derecho y uno izquierdo que se unen al conducto cístico y forman al conducto biliar, que se considera la estructura normal del sistema biliar. También tenemos que a medida que avanza desde el hígado, los conductos biliares van muy cerca de las ramas de la vena porta y la arteria hepática, las cuales son encargados de suministrar la sangre en el hígado. Estos vasos y conductos confluyen en el hilio hepático, donde también forman el conducto hepático. Este conducto es el encargado de llevar la bilis directamente al duodeno proximal, que es la sección del intestino donde se inicia la función digestiva. Tenemos que en algunas especies la vesícula biliar no está presente. En este caso tenemos el equino. El sistema de conductos biliares tiene una particularidad, pues los equinos no tienen vesícula ni esfínteres para regular el ingreso de la bilis al duodeno, sino que tienen como resultado el flujo de la bilis del equino es continua, es decir que la bilis pasa del hígado al intestino de manera constante en lugar de ser almacenada en la vesícula biliar. Tenemos que las sales biliares que promueven la emulsión de los lípidos segregados constantemente hacia el duodeno, esto junto con el jugo pancreático favorecen la presencia de un pH alcalino, que se eleva de manera progresiva. En este caso en el yeyuno es de 6.8 y en el ilion es de 7.5, lo cual les facilita la acción enzimática y la absorción de nutrientes. Tenemos que la cámara de fermentación, la primera cámara de fermentación en los equinos es el ciego.
es el ciego. También tenemos otra especie que carece de vesícula biliar, es el avestruz, que de igual manera que el equino no presenta vesícula biliar, por lo tanto el vaciamiento de la bilis se realiza directamente al intestino delgado. Ahora vamos a hablar de las características histológicas de la vesícula biliar. Esta va a presentar 3 capas histológicas, una mucosa, una muscular y una adventicia o serosa. Es decir, que esta va a carecer de una submucosa. Como tal, esta va a presentar un epitelio cilíndrico simple y va a presentar una lámina propia de tejido conectivo. Este va a ser laxo y glandular. Aquí podemos observar mejor el tipo de epitelio que presenta, que es un epitelio cilíndrico simple. Y además de eso también podemos observar mejor lo que es la lámina propia, que va a tener tejido conectivo laxo glandular. En algunos casos también se van a poder observar lo que son túbulos acinosos de mucosa. En esta capa de lámina propia también vamos a encontrar lo que son una abundante cantidad de linfocitos y plasmocitos. Se pueden observar mejor en la siguiente imagen, ¿sí? Esta mucosa también podemos observar en algunos casos unos divertículos que se le denominan senos de Rokitansky-Ashkov, que también, al igual que la mucosa, tiene un epitelio cilíndrico simple. Según la literatura, se cree que estos senos son originados del presagio de alteraciones patológicas, es decir, que se desarrollan como resultado de hiperplasias, que es el crecimiento excesivo de las células, y la herniación de las células epiteliales a través de la muscular externa. Estos senos de Rokitansky pueden acumular de manera extensa bacterias, y esta acumulación de bacterias puede generar o genera inflamaciones de tipo crónico. Y al haber inflamaciones de tipo crónico, esto genera o es un gran factor de riesgo para la formación de cálculos biliares. Después de la mucosa vamos a encontrar la muscular, que en esta imagen también la podemos observar con claridad. Esta va a ser un músculo externo, liso, y va a presentar abundantes fibras de colágeno y elásticas entre las haces de las células musculares lisas. Cuando este músculo liso externo se contrae, se va a reducir el volumen de la vesícula biliar. Y cuando ésta se reduce, por fuerza o por presión, va a salir el contenido de esta a través del conducto cístico. Por último, hablaríamos de la adventicia o serosa. Y aquí vamos a encontrar que donde la vesícula biliar se va a adherir al parénquima hepático, se le va a denominar adventicia. Y en la parte donde no se adhiere, se le denomina serosa, o también se le llama peritoneo visceral. Y este consiste en una capa de mesotelio y una capa delgada de tejido conectivo laxo, que contiene tejido adiposo y vasos sanguíneos. Eso sería todo. Muchas gracias.